Buenas tardes, Thais, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Todo bien, y vos? Bien, también. Estamos las dos solitas. Sí, estaba esperando también. Bueno, no sé si vos pudiste ver la grabación de la clase pasada. Profe, vos sabes que yo estoy de reposo y viste que posiblemente la próxima semana nazca mi bebé y estoy viendo todo eso y me está costando un poco participar, pero descargué y todo, solo que aún no pude mirar porque estaba terminando pues también el trabajo que te mandé. Sí. ¿Y tu compañero? Y él sí que trabaja hasta las 8 de la noche. Sí, me imagino Muchos que es días, difícil. sí, pero cuando Decir, viene tratamos. sí, te escucho. Cuando viene, o sea, hoy vamos a hacer el video, o sea, la parte oral para Sí, subir. sí, como te decía hace rato, cuando grabamos por Zoom, bueno, si no tenés licencia, se corta en 40 minutos, ¿verdad? Y ustedes pueden utilizar ese tiempo nomás para poder presentar el trabajo. Va a ser más fácil porque ustedes están entre dos. Entiendo. Sí, no hay problema. Bien, bueno, decime, Thais, ¿cuántos módulos vos hiciste? Porque este es el uno. ¿En qué módulo empezaste? En la didáctica. Sí, Y yo empecé en noviembre. Creo y que un 6 7 más o menos. Te faltan dos por ahí. Sí, creo que sería este y el próximo. Sí, creo que hasta julio. Ah, no te consultaba nomás porque como los demás creo que ya finalizaron, por eso no se están conectando. Y sería, el doctor Armando no se está pudiendo conectar porque está con un paciente. No, no, a los otros compañeros me refiero porque es muy raro que no se conecten. Cuando estábamos con el otro grupo, Y yo había escuchado recuerdo, que, había escuchado que, ¿cómo te digo? Que este trabajo iba a ser el trabajo final ya para el hijo. sí, y el más complicado, parece. Pero le voy a decir un poco a ver si se puede conectar. Hay veces que tiene un tiempo que no está con Sí, no, pacientes. si no puede, no hay problema. Yo te consultaba nomás porque es raro que los otros compañeros no se conecten. Sí, la verdad que ni uno lo... Sí, voy a consultar. Dale, está bien. Le voy a preguntar también si puede entrar. Bueno, como estaba diciendo en la clase pasada, nuestro tiempo es bastante corto, es muy limitado, tenemos nada más dos fechas, porque iniciamos el miércoles ya después del feriado, el feriado también no tuvimos actividad, por eso fue la grabación y establecí un cronograma bastante compacto, ¿verdad? El 15 que no tuvimos, bueno, entonces hice la grabación, hoy es 22, vamos a estar conversando un poco sobre algunas técnicas que implican una nueva forma de enseñar y nuevas formas de aprender, porque básicamente cuando hablamos de didáctica universitaria o didáctica general y también específica, tenemos que tener en cuenta que para cada grupo curso tenemos una didáctica diferente, ¿sí? Más aún cuando consideramos las características propias que tienen nuestros estudiantes.
Eso es lo más importante, ¿sí? Conocerle a nuestros estudiantes, hacer un diagnóstico al inicio del año escolar. Entonces, de esa manera podemos identificar cuáles son las debilidades y también cuáles son las fortalezas que tienen los alumnos, ¿verdad? También es importante reconocer que no solamente nos enfocamos en los estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje en cuanto a la adquisición, ¿sí? Es decir, que porque tiene alguna condición o porque tiene dificultades de cualquier otro tipo que tiene que ver con el aprendizaje. Tenemos también estudiantes que tienen altas capacidades. Muchas veces esto es confundido con hiperactividad, que también está ligada a la hiperactividad, pero que no es que no se queda nomás, no es que no escucha, no es que no sigue direcciones, sino que tiene altas capacidades, ¿sí? Es decir, termina la tarea y ya quiere hacer otras, y en ese caso, cuando el maestro no tiene una planificación de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, entonces se da ese escenario en el cual los profesores dicen es muy inquieto, molesta al grupo, no se adapta. Entonces es importante, cuando hablamos de didáctica, ver la forma en la que vamos a ir desarrollando nuestras actividades. Y de ahí nuevamente la importancia que tiene la preparación del maestro. Vamos a estar conversando a lo largo de todos los módulos, los siguientes módulos. Siempre enfatizo este punto que tiene que ver con la importancia de la preparación del maestro, ¿sí? Porque nosotros en educación tenemos una diversidad, ¿sí? En la diversidad está la riqueza, ¿sí? Acá en educación superior también tenemos diversidad, ¿sí? Es decir, tenemos estudiantes que tienen mayor conocimiento, otros tienen ciertas debilidades, y vamos viendo el maestro qué es lo que hace, ve la forma de ayudar o de dotarles de herramientas para que esos aprendizajes finalmente se concreten, ¿sí? Bueno, veo, bienvenida Natalia y Cristian, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Natalia, Cristian, Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo están? muy Profe, bien. yo estoy con problemitas y nada porque mi hijito está enfermo y demasiado llora. Cualquier cosita, profe, estoy presente. Voy a estar escuchándote y también atento a los compañeros y compañeras. Y discúlpeme, por favor. Sí, está bien. Lo importante es que estés, ¿sí? Que nos escuches. Buenas tardes, Cristian. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Cristian? Parece que no. Ah, bueno, está bien. Cualquier cosa, puedes escribir nomás ahí, yo voy a leer. Bueno, estaba diciendo ahora que es muy importante cuando nosotros hablamos de una didáctica, que puede ser didáctica general, específica, y también considerar las características de nuestros niños, es importante que el maestro tenga las herramientas, ¿sí? Porque recordemos que no podemos dar lo que no tenemos. Y es momento en que el maestro tiene que estar preparado
para poder responder estas necesidades, porque los desafíos en educación hoy son muchos, ¿sí? Tenemos familias, bueno, supongamos que tenemos en un aula, tenemos 40 niños. En el mejor de los escenarios tienen 40 no más, ¿verdad? Porque hay lugares donde tienen más. Son 40 niños, 40 familias, 40 historias, ¿sí? Entonces, muchas veces los niños van a las instituciones cargados de una mochila emocional por la familia, por el contexto, por el lugar donde viven, y otra vez se encuentran con un profesional que primero no tiene las herramientas, no está capacitado, no es competente y luego no tiene tampoco tacto con ellos, ¿sí? Es decir, no es cordial, no es amable y todo eso tiene que ver con la formación del docente, ¿sí? La tarea de ser educador no es fácil, pero es muy gratificante. Desde mi experiencia les puedo decir en todos los niveles, porque ya he estado en todos los niveles, es muy gratificante ver los resultados cuando uno apuesta realmente en la formación integral de los estudiantes. No tiene precio. Una vez una profesora, cuando estaba en la época de formación docente, dijo, el docente no va a ser millonario, así es que esa idea vamos a sacarla de nuestra mente, pero el sentido de vocación no tiene que ver tanto con el dinero, ¿sí? Todos queremos ganar bien, sí, pero la remuneración en términos económicos no es mucho, probablemente no sea lo que realmente merece el profesional, pero la tarea bien hecha es súper gratificante. Bien, bueno, ahora quiero mencionar algunas estrategias didácticas que, como les decía, tiene que ver con el grupo curso. Cada uno de los grupos es diferente. Ninguna metodología me va a funcionar tal cual con el otro grupo porque cada uno tiene una dinámica de aprendizaje diferente, ¿sí? Algunos pueden trabajar en grupos, otros pueden trabajar en parejas, otros solamente pueden trabajar en forma individual. En este contexto se involucran aspectos relacionados también con el tiempo, con la distancia. Es lo mismo que se da en esta situación de didáctica universitaria. Tenemos compañeros que desde que iniciamos los módulos trabajaron en forma individual por cuestiones de trabajo, por cuestiones de organización, porque no va a poder trabajar con el compañero y es válido también. Sin embargo, vemos otras opciones de trabajar en grupo que a través de esa dinámica de trabajo también se van adquiriendo destrezas y habilidades, porque trabajar en grupo no es fácil, ¿verdad? Coordinar los tiempos, coordinar las ideas, ir estructurando un trabajo a distancia es a veces complicado, ¿verdad? Pero sabemos que siempre vamos a ir encontrando los medios para poder concretar una tarea y sobre todo hacerla correctamente. Bueno, tenemos algunas opciones, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos. Si no puedes escribirme, si no puedes hablar, Cristian, igual te voy a hacer una pregunta y respondeme en el chat, por favor. Decime, por qué consideras que el aprendizaje basado en proyectos es de utilidad? Dentro del contexto donde te desempeñas, igual. Puede ser en el ámbito médico, en el ámbito educativo, igual. ¿Por qué es importante el aprendizaje basado en proyectos?
Cristian, no sé si me escuchas. Bien, ¿por qué es importante? El compañero nos dice, sí, ahora me llegó el mensaje. Bien, el compañero dice, es una estrategia activa que ayuda a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje porque implica la participación de los estudiantes y su vinculación con temas reales, lo que permite desarrollar la creatividad. Excelente. Dentro de esta respuesta, que es súper correcta, tengo una técnica también que ustedes pueden ir implementando más adelante. Cuando los estudiantes construyen su propio concepto, la definición, hablamos de características, elementos, y lo escribimos, por ejemplo, nos supongamos que estamos en aula, en un aula física, o también lo escribimos y lo compartimos así igual. Identificar cuáles son las palabras claves. Las palabras claves son fundamentales, ¿por qué? Porque a través de una palabra se pueden generar muchas ideas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de aprendizaje basado en proyectos, ¿qué es un proyecto? ¿Cuáles son los elementos que intervienen en la elaboración de un proyecto? Primero tenemos un punto de partida que es el tema, nos trazamos objetivos, tenemos actividades, el cronograma de actividades, la temporalización, la evaluación y sin olvidar la bibliografía, que es el sustento de nuestro trabajo, ¿sí? Dice estrategia activa. Activa, ¿qué es lo que promueve? Promueve el trabajo en equipo, la participación, promueve también que el estudiante pueda emitir sus ideas, plasmarlos en un papel, porque eso es sumamente importante. Hoy visité una institución, dos instituciones educativas, viendo las actividades de la gestión directiva de los directores, vemos que en una institución, bueno, en la institución A, vemos muchísimos logros en cuanto al trabajo en equipo, el proyecto institucional, el proyecto en el cual la comunidad y entes no gubernamentales también participan de ese proyecto, pero nos encontramos con la dificultad que el proyecto como tal no está escrito, ¿sí? Los abogados dicen que lo que no está escrito no existe y lo aplicamos también dentro del contexto educativo porque es así, ¿sí? Importantísimo es contar con las evidencias. Por eso este tipo de aprendizaje basado en proyectos no es solamente idear cuestiones, sino que también enseñarles ya a través de este aprendizaje la metodología de la investigación. ¿Por qué? Porque luego, cuando se inicia esto, desde los procesos de la metodología de la investigación, se inicia, se va instalando puede ser ya desde el segundo ciclo, que ya pueden escribir más, ya pueden identificar los elementos que forman parte de una investigación. Ya en el nivel medio ya van a estar mucho más afianzados, ¿sí? Recuerden que la metodología de la investigación es muy importante porque es investigar. Y dentro de esa idea de investigar va a identificar cuál es el tema, cuál es la justificación de este proyecto, por qué lo voy a hacer, a qué preguntas responde, por qué y para qué. Entonces, ir practicando esta idea, desarrollando, mejor dicho, esta cuestión de escribir lo que uno va a hacer, ¿sí? Y también dentro de esa metodología de la investigación se va promoviendo el trabajo en equipo, como mencionaba, y ir compartiendo esa dinámica de ideas que todas pueden ser válidas, pero también consensuar cuál de ellas vamos a tomar, ¿sí? Entonces implica
todo este proceso de participación de temas reales, también menciona el compañero que es súper acertado y que permite desarrollar la creatividad, la solidaridad, la empatía y sobre todo poder defender un trabajo que se hizo dentro del aula. ¿Sí? O dentro de las instituciones educativas, si es que intervienen en este proceso también la comunidad y, como mencionaba, otros entes. ¿Sí? En el caso particular que les comento, es, ya instalaron un laboratorio de informática súper lindo, todo equipado en condiciones, pero se queda nomás ahí. Ah, bueno, se logró esto, me ayudó esta gente, pero en términos de documentaciones no está, ¿sí? Entonces, el aprendizaje basado en proyectos se da a nivel de aula, pero también se puede dar a nivel institucional, desde la gestión del director, ¿sí? Es muy amplio, puede abarcar el contexto educativo en general. Bien, bueno, como les decía, ¿verdad? Promueve la práctica de valores, la empatía, la responsabilidad, la solidaridad, un sinfín de valores que se van instalando dentro de este proceso de participación, ¿sí? Bueno. Luego tenemos el Flipped Classroom, que es lo que nosotros fuimos practicando en módulos anteriores, que es conocida también como el aula invertida. Decime, Thais, vos que estuviste participando en los módulos anteriores, ¿por qué considerás, o si considerás, mejor dicho, eh, que es importante eh, practicar este tipo de técnicas, el aula invertida? ¿O cuál es tu opinión respecto al aula invertida? Te estaba hablando, estaba apagado mi micrófono y así. Bueno, el tema de la técnica del aula invertida, yo creo que es importante por varias razones. Puede ser por el aprovechamiento del tiempo en clase, para las actividades, para que se vuelvan más interactivas, es un aprendizaje más personalizado, diría. Sí, porque como siempre digo, ¿verdad? No hay un método puro, ¿sí? No, este nomás es válido, el otro no sirve, no. De cada modelo que hemos implementado a lo largo del tiempo, de cada una podemos ir rescatando un aspecto importante. Anteriormente solamente conocíamos el método conductista, el memorístico, donde el proceso de enseñanza, aprendizaje era unilateral, ¿sí? Donde el maestro nomás hablaba o donde el maestro nomás exponía sus ideas. Sin embargo, luego de pasar por una etapa de reforma y de cambiar esa mirada que teníamos antes, hoy hablamos de aprendizajes significativos, de aprendizajes contextualizados, ¿sí? ¿A qué me refiero cuando no hay un método puro? Es importante memorizar ciertos conceptos, manejar ciertos elementos, sí, es importante. ¿Por qué? Porque eso, dentro de ese proceso mental de memorizar, hay subprocesos, ¿sí? Entonces, conocemos, aprendemos, repetimos y reproducimos. Lo que le vamos anexando ya con este enfoque constructivista, como lo dice la palabra, vamos construyendo nuevos aprendizajes en base a lo que ya tenemos, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer? Porque si conozco los conceptos, las definiciones, construyo, veo, conozco también los elementos de ciertas cuestiones, eso tengo que poder trasladarlo a la práctica,
¿sí? Es decir, conocer, aplicar es lo que hace que el aprendizaje sea significativo, ¿sí? Otro ejemplo claro es, le pregunto, bueno, el famoso ejemplo que es la materia, que creo que todos aprendimos de memoria, es, ¿qué es materia? Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Bueno, pero ¿para qué me sirve? Y le pregunto, ¿pero cuáles son los estados de la materia? Sólido, líquido y gaseoso. Bueno, sólido antes conocíamos solamente como la piedra y la puerta, pero hoy, ¿qué es lo que nos permite también este escenario constructivista? Salir al patio, ver cuáles son los elementos que están fuera del contexto circular del aula y ver, bueno, el árbol, el tronco, la hoja, la arena, muchas cosas, la construcción de las instituciones, el parque, los soportes, son muchas cosas que son sólidas. Ahora, ¿cuáles son los líquidos? Pensábamos antes que era solamente el agua. ¿Sí? Pero ¿cuáles son otros elementos que son líquidos? Los jugos, las gaseosas, y dentro de esa gaseosa también están los gases, que es el estado gaseoso. Pero gaseoso, ¿qué es también? ¿Verdad? Entonces, ir aplicando esos conceptos que se aprendieron de memoria, pero también ir aplicándolos en forma real. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta que el estudiante realmente aprendió? Cuando le podés plantear una situación problemática o una situación que requiera de soluciones y ahí lo pueda aplicar. También vemos esto en los escenarios de educación superior. Una vez un estudiante en otro módulo comentaba, él es abogado, y decía las falencias que se tuvo dentro de la formación académica. ¿Sí? No es lo mismo que ellos, las leyes, ustedes saben que al estudiar derecho estudiamos muchísimas cosas que son prácticamente todas leídas, pero las prácticas no se daban, ¿sí? No había situaciones reales en las cuales ellos puedan aplicar ese conocimiento teórico y llevarlo a la práctica. También eso se tiene que dar, se da ahora en formación docente, ¿sí? Licenciaturas, también se termina la parte académica y los estudiantes deben ir a las instituciones educativas a hacer las prácticas educativas, ¿sí? Las pasantías supervisadas, porque ese es el escenario que les permite a ellos todo eso que aprendió en forma teórica llevarlo a la práctica porque eso finalmente va a ser el escenario en el cual se va a desempeñar más adelante. Los escenarios son cambiantes cuando se va a hacer la práctica, la pasantía, puede que sea un poco más fácil porque se va 2 o 3 veces por semana nomás, pero ya le va a otorgar cierta confianza y poder también ver a qué se va a enfrentar más adelante. De ahí la importancia que tengan estas prácticas y que se pueda realmente llevar lo teórico a la práctica, ¿sí? Por eso es importante cuando hablamos de este tema del aula invertida. ¿Por qué? Porque es muy, no sé cómo decirlo, yo también pasé por una etapa por una formación académica bastante extensa y en aquel tiempo solamente el profesor exponía y no había ese espacio en el cual uno pueda emitir sus opiniones y la clase se hace monótona, ¿sí? Entonces, como les decía en la clase pasada, cuanto más participamos, más aprendemos porque construimos y construimos juntos, ¿sí? Entonces, hay que combinar un poco diversas técnicas. El docente expone también las clases, pero también ver otras formas en las que los alumnos también puedan participar, ¿sí? Bien, después tenemos la integración de la tecnología. Este es un punto muy importante. A ver, la tecnología, ¿por qué es importante?
y cuál es su funcionalidad. ¿Cuál es la funcionalidad que se le debe dar a la tecnología en cuanto al desarrollo de las clases? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es la funcionalidad de la tecnología? Buenas tardes, Armando, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿qué tal? Bien, bien, ¿y vos? Bien, bien. Sí, bienvenido. Gracias. Bien, dice el compañero, ¿cuál es la funcionalidad de la tecnología? ¿Verdad? Acceso a información y recursos educativos de forma inmediata e ilimitada. En este contexto tenemos dos situaciones que analizar, ¿verdad? Dentro de las instituciones educativas, sean urbanas o rurales, dependiendo de la economía y de los recursos también que se cuenten, esta es una dificultad, ¿verdad? Hace 2 meses tuvimos la aplicación de las pruebas enlace, que fue el año pasado. Este año ya fueron las pruebas ya diagnósticas. Y la situación que se dio fue la siguiente. Los problemas de conexión, el alcance de la red también es una dificultad. Y por otro lado tenemos la falta de preparación nuevamente del maestro para poder utilizar estas nuevas tecnologías, ¿sí? Recuerden que los estudiantes la mayoría tienen manejo de la tecnología, entonces la pizarra y la tiza, como le dije hace unos días a una directora, ya es como que ya pasó de moda, por decirlo de una forma sencilla, ya no es atractiva para impartir las clases, ¿sí? No significa que al proyectar a través de un proyector las clases van a ser más interesantes ni van a ser más dinámicas, sino la estrategia que utilizamos para desarrollar las clases que sean más interactivas se puede hacer a través del uso de los dispositivos celulares, ¿sí? Incluso hay programas que se pueden utilizar, Paint, por ejemplo, que se puede utilizar en el nivel inicial. Hay también otro que se llama Tangram, que se puede utilizar en primero y segundo ciclo. Si la institución cuenta con los recursos necesarios, se pueden ir implementando estas técnicas que tienen que ver con el uso de la tecnología. Todo esto tiene que ver con los recursos, pero también tiene que ver con la creatividad que tiene o no tiene, ¿verdad?, el maestro. Bien, cuando hablamos del diseño universal para el aprendizaje, este es un punto que muy pocos profesionales docentes también manejan lastimosamente, pero es algo sumamente importante cuando hablamos de las diferencias en cuanto a las necesidades educativas específicas, ¿sí? Los ritmos de aprendizaje de nuestros niños
de todos son diferentes, ¿verdad? Pero cuando tenemos niños que tienen, ya sea estén dentro de una condición o tengan algún tipo de discapacidad, lo que tenemos que hacer es practicar los dos principios universales que tienen que ver con el derecho a la educación, que es la equidad y la igualdad, ¿sí? Igualdad le damos a todos por igual, ¿verdad? La equidad es darle a cada uno lo que necesita, lo que requiere para poder lograr también ese aprendizaje significativo dentro de las aulas, ¿sí? Entonces, es importante considerar también que dentro de este diseño para el aprendizaje, diseño universal, hay que contar con las planificaciones correspondientes. Lo que decía desde el inicio de la clase. Las planificaciones son muy importantes. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que hice un diagnóstico, conozco las características de los niños y en base a ese análisis previo voy a poder implementar las técnicas acordes a cada grupo curso y también esas técnicas adaptadas a las necesidades de los otros niños que tienen dificultades o tienen diferentes formas de aprender, ¿sí? Entonces es muy importante también manejar este punto, este elemento que es sumamente importante, que debe estar inserto de forma natural dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Este es otro punto también que pareciera que está ahí, pero hay muchos profesionales que aún no lo toman con la responsabilidad social que requiere ser maestros, ¿verdad? El aprendizaje social y emocional. Recordemos que ser competentes es saber, aplicar y ser persona, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos ir enseñando, por decirlo de una forma, los valores, validar las emociones de los niños, decir, bueno, estoy triste hoy, pero mañana vas a estar mejor. Puede llorar, puede estar enojado, puede estar frustrado y no podemos nosotros decirles. Les cuento una experiencia también. Una maestra del nivel inicial le dijo a uno de los niños, vos no tenés que llorar, niño. Supongo que viene de una familia machista porque porque es niño, no puede llorar. Y eso es invalidar sus emociones. Entonces, si nosotros vamos reforzando esto, entonces va a crecer con decir el niño no puede llorar porque es niño. Y el niño que es varón, ¿verdad? También tiene derecho a estar triste, también puede sufrir, también puede llorar. Entonces, todo esto se da en el escenario educativo, ¿sí? El maestro tiene que saber que validar las emociones es también parte del aprendizaje, ¿sí? Esto lo menciono nada más porque hay docentes que dicen, no, eso no es mi responsabilidad. Pero situémonos nomás en un niño que va a la escuela y tiene un sinnúmero de dificultades en casa, o no comió y no come luego y apenas se va a la escuela y él no realiza las tareas, él no presta atención y el maestro que está en desconocimiento, que no tiene predisposición y que no tiene voluntad, puede decir que él es desatento, que él es desobediente, pero en realidad tiene otras cuestiones detrás que el maestro que hace bien su trabajo va a saber, ¿sí? Entonces todos estos elementos interfieren también dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje y que interfiere sí o sí dentro de la dinámica de enseñanza,
¿sí? Porque podemos tener una didáctica efectiva, nosotros podemos plantear diferentes técnicas, podemos movilizarle al 70% del grupo y decimos, ah, bueno, tuve un buen resultado. Pero ¿y el 30% restante que no está captando, que no se está acoplando? A ese grupo también le debo dar el mismo grado de atención que le doy a los otros que sí están logrando, ¿sí? Porque hay una tendencia también en esa cuestión de que, ah, no, bueno, el que no sabe, bueno, si vos no querés aprender, bueno, vete vos. Pero en realidad ese proceso de enseñanza, aprendizaje que se da dentro de las escuelas debe ser para el 100% de los estudiantes. Todos tienen situaciones diferentes, todos tienen contextos familiares diferentes y de ahí la importancia que el maestro esté atento a esa dinámica social y cultural también, ¿sí? Y finalmente, la evaluación auténtica que se da dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje desde el inicio hasta el final. Sabemos que cuando estamos desarrollando una clase, los procesos de evaluación dentro del plan que vamos desarrollando, el contenido, tenemos un inicio, un desarrollo y finalmente un cierre donde vamos evaluando ya todo lo que se hizo desde el inicio hasta el final, ¿verdad? Pero hay una cuestión muy importante también en esta evaluación, en este enfoque evaluativo, que habla otra vez y hace referencia a lo que es la competencia, ¿sí? La competencia, como les decía, es un conjunto de habilidades, destrezas, ¿sí? Que tienen que ver con conocimientos, con llevarlo a la práctica y también ese aspecto valorativo, ¿sí? Esa práctica de valores que se tienen que ver y visualizar desde el maestro, ¿sí? No puedo pretender que los niños saluden, se despidan, sean dinámicos si el maestro viene con cara larga, apenas les saluda, tiene una actitud negativa todo el tiempo, ¿sí? Porque ellos absorben todo esto. Entonces, ¿cómo podemos evaluar algo que nosotros no podemos transmitir? ¿Sí? Bien, todos estos elementos que estuvimos mencionando hacen al quehacer docente, ¿sí? El maestro no es perfecto, nadie lo es, pero el que tiene la voluntad de hacer bien el trabajo va a ir ajustando todos estos elementos a las necesidades de sus estudiantes en la medida también de sus posibilidades. De las posibilidades me refiero a los recursos, ¿sí? Porque si no podemos implementar el uso de las tecnologías como tal, a través del uso de las computadoras y demás, de los programas que les mencionaba, igual hay un sinnúmero de técnicas que el maestro que tiene creatividad lo va a poder hacer, ¿sí? Entonces, nada más quería mencionar todos estos elementos que tienen que ver con la didáctica, que recordemos que la didáctica no es una receta única, se debe adaptar a todas las necesidades de nuestros niños, de nuestros estudiantes, ya sea de educación media y también de educación superior. Bien, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna consulta? Porque quiero hacer un recordatorio con respecto a nuestro trabajo que vamos a estar presentando el próximo miércoles. Mira, alguien me escribió acá.
Bien, antes que te retires, Cristian, en el próximo encuentro, que es el miércoles, vamos a estar desarrollando justamente una técnica que es bastante interesante, que es es la técnica del debate, ¿sí? A través de un panel de expertos. En la clase pasada yo había compartido una presentación también. Voy a compartir ahora y ya que ustedes están, les voy a designar. Armando está con la compañera Thais, entonces ustedes van a investigar sobre un tema, ¿sí? Y vos, Cristian, otro tema y a la otra compañera le voy a designar otro tema. No va a ser así muy extenso, no vamos a complicarnos en la presentación ni nada. Solo vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, voy a compartir primero para que ustedes puedan tener. Y vamos a practicar esa técnica. Bien, entonces Thais y Armando ustedes van a buscar información sobre el rol de la didáctica, elementos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Cristian, vos podés buscar información sobre un acercamiento al quehacer docente y la compañera va a hablar de la otra compañera que salió, análisis de los componentes del saber didáctico. ¿En qué va a consistir nuestra dinámica? Vamos a saludarnos. Yo les voy a hacer algunas preguntas con relación a los contenidos que ustedes tienen y vamos a debatir. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Profe, el rol de la didáctica es lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? O el primero del grupo uno. Sí, el rol de la didáctica, elementos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Está bien. Ay, no sé por qué no se mueve este. Bien, la presentación ustedes van a hacer así también, cortito en PowerPoint, no muy extenso, para que los tres grupos, los tres temas podamos socializarlos, ¿sí? Así como este nomás, las palabras claves, un concepto, las palabras claves y vamos debatiendo cada punto más importante de cada tema. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Luego, eso sería el 29, que es miércoles. Luego, como ya es 29, ya es miércoles, ya finaliza, sabemos también que tenemos un examen final que voy a estar habilitando el 31, que es, a ver, 31 creo que es viernes. Voy a habilitar viernes el examen final de 40 puntos hasta el 2 de junio, ¿sí? Todo el fin de semana, así como solíamos hacer luego. De manera que el trabajo escrito, que tiene su propio formato, ustedes lo puedan trabajar en todo este tiempo, ¿sí? Para el próximo miércoles, lo que vamos a preparar es el PowerPoint con las ideas claves, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, perfecto. Entonces, es eso lo que vamos a estar trabajando.
El próximo miércoles entonces nos encontramos puntualmente a las 18 horas para estar desarrollando nuestra dinámica del debate a través del panel de expertos. Bien, que tengan un buen descanso y nos encontramos oportunamente el día miércoles. Hasta luego. Dale, profe. Gracias. Chau, chau.